Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie In Love Forever. ¿Por qué estás aquí sola? ¿Dónde está tu esposa? Cuando la joven de la familia se sentó sola sin rastro de su amada esposa, Manaswi preguntó de inmediato. Cuando hicieron planes, Ning había dicho que Ran también vendría, así que ¿por qué no había llegado todavía? Sigue en la universidad, vendrá después de hablar con sus alumnos. Ning explicó el recado de su esposa y luego cerró los ojos al ver a sus dos amigas que le sonrían con recelo. Se quedó mirando confundida. Cuando tu esposa trabaja en derecho ya no me gustaba. Ahora que es la profesora Ra, me gustan más. Una profesora muy guapa, una profesora madura. Prueba con las manos bajo la barbilla, con los codos apoyados en la mesa, los ojos brillantes y una enorme sonrisa en el rostro. Esa mujer era verdaderamente querida por sus amigos. ¿Cómo dices eso? Dices que te gusta la esposa de otra persona en mi rostro. Ni le bromeó, haciendo reír a Ploy. Manaswi también se echó a reír. Esas dos solteras pasaron su tiempo libre mirando sin parar a la guapa profesora. Cuando finalmente tengo una esposa, prometo que nunca más volveré a coquetear con la esposa de nadie más. ¿Cómo has estado últimamente?, preguntó Manaswi, como si no se hubieran visto en siglos. En realidad solo habían pasado 2 o 3 semanas. Estás preguntando como si hubieran pasado años. Ha pasado casi un mes. La última vez que nos vimos fue cuando te emborrachaste mucho y tu esposa te regañó, dijo Ploy con una sonrisa. Al principio Ni no planeaba beber tanto para no poder caminar erguida, pero el bar al que fueron ese viernes por la noche era el mismo donde ella y su esposa se habían reencontrado por casualidad hace 3 años. Viejos recuerdos volvieron a la memoria. La hermosa joven sonreía a ratos y lloraba a ratos mientras hablaba del pasado. Su conversación de esa noche fue profunda. Ploy y Manaswi aprendieron cosas nuevas, como el hecho de que la pareja había dormido juntos la misma noche en la cual se habían reencontrado tras 2 años de estar separadas. Al enterarse de eso, ambas amigas dijeron: «Eso fue intenso. Quiero saber cómo te regañó al llegar a casa. Cuéntanos, tengo muchas ganas de saberlo», dijo Ploy. Su mirada y su tono dejaban claro qué tipo de historia querían oír. A esas dos personas les encantaba escuchar historias de alguien que tenía esposa. Historias un poco diferentes, y no era que Nin les contara esas historias a menudo. «Ocúpate de tus propios asuntos», dijo Nin con suavidad. Ya más mujeres rieron antes de cambiar de tema. ¿Quién les diría que esa noche, después de recuperarse un poco, la regañarían tan fuerte que terminarían llorando? No discutieron y su esposa nunca levantó la voz, pero sus palabras y su mirada bastaron para demostrar que estaba alterada. Ninja, conmocionada esa noche, lloraba con facilidad. Su esposa, que solo quería advertirla por preocupación, se sorprendió cuando su esposa, un poco tomada, rompió a llorar de repente tras escuchar solo unas pocas frases. Pero cuando Nin finalmente explicó por qué había bebido demasiado, la bondadosa profesora la trajo hacia sus brazos y la consoló hasta que dejó de llorar. Las 3 mujeres pidieron el almuerzo. La cuarta aún estaba en camino. Dijo que podía comer lo que quisiera y les pidió a las demás que eligieran lo que quisieran, pero al final Nin filtró las opciones y dejó que su esposa eligiera, así que las 4 terminaron teniendo voz y voto en el pedido final. Poco después, la profesora entró en el restaurante. Aunque había ido a la universidad más temprano ese día, era sábado, así que vestía de forma más relajada de lo habitual. Ran llevaba vaqueros y una sencilla camisa blanca de manga larga, pero aún así lucía una elegancia natural, y hoy además llevaba gafas de montura negra. «Ella está aquí», dijo Ploy, haciendo que las otras dos se giraran al mismo tiempo. Era alta como figura de modelo, un rostro cautivador, cabello largo y saludable. No es de extrañar que la pequeña Nin la adorara. Incluso su segundo certificado de matrimonio aún tenía el mismo nombre escrito. Ahora sus amigos entendían por qué. «Hola, Manaswi. Hola, Ploy», saludó Ran cortésmente al llegar a su mesa en el rincón, un poco reservado del café. Sonrió cálidamente a las 2 amigas de su esposa. Al mismo tiempo, su suave mano se posó con naturalidad en el hombro de su hermosa esposa sentada a su lado. «Hola», le saludaron alegremente las 2 amigas, lo que hizo que Nin se sintiera un poco molesta. «¿Ya tomaste tu café?», le preguntó a la profesora a su esposa. Su voz suave fluyó mientras se acercaba para arreglarle algunos mechones de cabello a Nin. Sus ojos eran tiernos, llenos de un tierno amor. Realmente tenía que hacer una pregunta tan simple de tal manera que hiciera que las chicas solteras de la mesa ardieran de celos. «Ya lo hice», respondió, asintiendo, esbozando una suave sonrisa y amable, de esas que parecían irradiar calidez. Cada vez que Ploy y Manaswi las veían juntas, sentían un repentino anhelo de tener un amor de esa forma. «¿Cómo han estado tú y Ploy últimamente?», preguntó la profesora. «Sigo ahogada en el trabajo como siempre. No muy diferente de tu esposa», respondió Manaswi, y la niña sentada a su lado sintió. «Nin está mucho más ocupada ahora que cuando era más joven», comentó la profesora, mirando a la joven heredera, tocando suavemente la cabeza y sonriendo con ojos curvados. En media luna que hicieron que Nin le devolviera la sonrisa sin darse cuenta.
Nin observaba a su amada esposa con la mirada fija sin querer apartarla. Su sola belleza bastaba para alegrar al instante y cada vez que usaba gafas era como si su atractivo se intensificara. A medida que crecemos, las responsabilidades crecen con nosotros, naturalmente, agregó Ploy. Estoy de acuerdo. Conocí a Nin cuando tenía 22 años. Ahora tiene 30 y tantos. Su trabajo se vuelve más intenso cada año. A los 28 o 29 años probablemente era la persona más ocupada de su vida, con el corazón roto y se sumergía en el trabajo. Manaswi bromeó, refiriéndose al momento en el cual la ejecutiva del grupo trabajó sin parar después de su divorcio. En aquel entonces a Nin no le importaba nada, dejó que su trabajo le sanara el corazón, dejando a sus amigos confundidos preguntándose si trabajar demasiado fortalecería su corazón. La respuesta que dio fue un no. No servía de mucho, simplemente le impedía pensar en alguien todo el tiempo. Deja de bromear ya, murmuró Nin con la mirada. Aunque todo había pasado ese tiempo, incluso ahora cuando estaba feliz, no podía mantener la calma cada vez que lo mencionaba. Mientras tanto, Ran, sentada a su lado, solo sonreía con dulzura. El almuerzo transcurrió tranquilamente. Después de la comida, las 4 se despidieron y cada uno tomó su camino. No tenía plan de salir por la noche, pues Nin ya les había comentado que tenía un compromiso importante esa noche. No dio más explicaciones, pero sus viejos amigos lo adivinaron fácilmente, pues Ploy y Manaswi recordaban con claridad que ese día, hace 6 años, era la boda de la heredera más joven de la familia. Ploy le había preguntado a la elegante heredera si corría a casa para celebrar su aniversario. Ella fingió sorpresa, como si fuera un secreto que nadie debería saber, pero aún así asintió y preguntó cómo lo sabían. No recuerdo tu cumpleaños, pero sí recuerdo perfectamente el día de tu boda, dijo su amiga, lo que resolvió el misterio. Antes de irse, Manaswi preguntó cuántos años habían pasado. La bella heredera respondió que era su 6.º año. La juguetona preguntó de inmediato si los 2 años que llevaban divorciados también contaban. Nin se rió y luego respondió con firmeza: contamos todo porque nunca dejamos de amarnos. Ambas amigas inmediatamente hicieron muecas juguetonas de incredulidad. Un día sencillo continuó cerca de las 3 de la tarde. ¿Quién había estado leyendo en el sofá? Ya se había quedado dormida. Nin, que estaba trabajando en el otro rincón de la habitación, miró hacia arriba y encontró a Ran durmiendo pacíficamente, con el libro abierto sobre su corazón. Ella parecía completamente en paz. Esa noche la pareja había planeado salir a celebrar su aniversario de bodas. Como aún no era el momento, decidieron relajarse en casa, la misma casa en la cual habían vivido desde que se casaron. Incluso durante los 2 años que estuvieron divorciadas y vivieron separados, nadie se había mudado. Nin siempre se había encargado de ello, como si de alguna manera supiera que algún día volverían a vivir juntas allí. La joven cerró la delgada pantalla de su portátil, se levantó de la silla y se acercó a arrodillarse junto a su hermosa esposa que dormía. Su mirada recorrió con ternura los hermosos rasgos de esa hermosa mujer. Llena de admiración y amor, la mujer mayor se volvió más encantadora con la edad. A mucha gente le gustaban las mujeres mayores, y Nin era sin duda una de ellas. Cuando se conocieron y supo que la mujer que le gustaba era 4 años mayor, su corazón se desbocó. Esta mujer mayor encajaba perfectamente con todas sus preferencias. ¿Por qué está sentada aquí mirándome? De repente la mujer, que creía profundamente dormida, abrió los ojos y la miró. Nin se sobresaltó, parpadeando rápidamente, pero no se apartó. Pensé que estabas durmiendo. Lo estaba, pero ya estoy despierta. ¿Terminaste de trabajar? He terminado. Ven a dormir la siesta conmigo. Podemos vestirnos y salir más tarde. Antes de que la joven pudiera responder, Ran dejó su libro a un lado. Se incorporó y jaló suavemente a Nin hacia el sofá con ella. Luego la abrazó. Todo sucedió tan rápido y como Nin no tenía intención de resistirse, simplemente se quedó quieta con los brazos de su esposa. Ni siquiera me dijiste en qué restaurante reservaste. Es una sorpresa, le susurró al oído, provocando un escalofrío que recorría la espalda. La joven, recostada contra la espalda, instintivamente sintió un aura diferente. Por favor, sigue sorprendiéndome en nuestro aniversario cada año. Por supuesto, mi princesa, dijo dándole un beso suave. Nin protestó levemente, incapaz de disimular la reacción al beso que le daba. Sus puntos sensibles siempre le delataban, y tras conocerse durante más de 10 años, Ran sabía exactamente lo que hacía. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.